Hola amigos, nos encontramos en el primer capítulo de Conectarte Cultura, un programa en el cual entrevistaremos a 5 personalidades del ámbito de la cultura y el arte. Queremos entregar nuestros agradecimientos a la ilustre municipalidad de Mafil. En el día de hoy nos acompaña Eduardo Lors, que nos contará su historia con el arte y la cultura. Don Eduardo, ¿cómo se encuentra hoy? Hola, buenos días. Queremos saber cómo usted empezó en el medio del arte y la cultura. Bueno, primero que todo agradezco la invitación que nos hacen. Me encuentro muy interesante la iniciativa. Bueno, yo partí desde siempre, en realidad he estado vinculado al tema de la creación artística, partiendo con los cómics desde muy niño, el cine sobre todo. Y bueno, esto partió de manera ya un poco más, casi profesional, digamos, en el año 86, 87, cuando con un grupo de vecinos, de amigos que también compartían el gusto por el cómics, formamos una revista que se llamaba Argonauta, estamos hablando del año 87, dentro del cual estaba Marco Rauch también, que es propietario de Mística Ediciones, que es una editorial bastante conocida aquí en Chile. Ese era un fanzine que nosotros lo compartíamos en la universidad y en otros lugares y tuvo bastante éxito en ese momento. Era un fanzine que hablaba de varios temas, los géneros como la fantasía, ciencia ficción, humor político, sobre todo humor político, que estábamos en un tiempo bastante complejo. Y de ahí, nació un personaje que creí yo que se llamaba Mephistus, que era un cómic justamente de sátira política que era bastante agudo, bien ácido, un humor negro, que retrataba toda esa contingencia política, donde algunos personajes incluso se podían reconocer dentro del cómic, dentro de ese contexto de humor, como digo. Y Mephistus después tuvo su propia revista, también la editamos de forma bastante artesanal, digamos, con planchas de papel, etcétera, eran casi fotocopias. Pero lo importante ahí era el contenido, que como te digo, era un momento complicado, porque estamos finalizando la dictadura militar, por lo tanto no había tantas cosas, no había un ánimo muy positivo en ese tiempo, entonces nosotros tratábamos de revertir eso, digamos, haciéndole un punto de vista de humor gráfico. Y después, incursioné en la pintura. Bueno, y tuve grandes maestros, tuve la suerte de tener buenos maestros. En el caso de Pablo Flank, ya fallecido, uno de los pintores más importantes acá de la historia de nuestra región. La Ventana también, donde yo me formé en la parte plástica, pictórica, con Gabriela Guzmán, que también es una artista bien reconocida. Y hice mi primera exposición de pintura, que era en base a técnicas mixtas, más que nada acuarela, óleo, ¿cierto? Pero básicamente la temática era bastante, yo diría, con un carácter más onírico, más de lenguaje de sueños, abstracto. Eso lo hice en la Corporación Cultural de Valdivia, donde estaba la antigua sala de Mireu. Ahí me doy cuenta que ya uno tiene sus añitos, porque sí, ya no existe. Con el terremoto del 2010 se acabó, pero es un espacio importante para la cultura y el arte. Y después, formamos un grupo de artistas visuales, eso fue del año 91 hasta el 2000 y tanto, arte panorámico, donde hicimos varios proyectos. El proyecto más emblemático de ahí se llama 100 niños mirando al sur, que es un certamen pictórico infantil, donde esto nace bajo el alero de Valdivia y sus ríos, que es el concurso más antiguo de pintura en Chile. Nosotros lo hacíamos en la costanera de Valdivia, era bastante entretenido, bien bonito, porque pintaban los niños in situ con sus papás, con sus parientes, entonces era un espectáculo bien entretenido. Durante 3 días los niños pintaban ahí al aire libre. Eso lo hicimos durante varios años, hasta el 2000, después nosotros lo patentamos como algo propio. Y todavía lo seguimos haciendo en la Unión, ¿no? Y bueno, son varios proyectos. Cada proyecto es como un hijo en realidad, y tiene su complejidad y obviamente
de logros y siguen su cauce, digamos, de forma casi natural, porque ya están como instaurados, digamos. Pero yo diría que esas tres vertientes son como las más importantes para mí: el cine, el cómics y la pintura. Yo creo que ninguna más que la otra, sino que las tres están equilibradas. Sí. Y háblenos un poco acerca de cada una. Empezamos por el cine. El cine, bueno, es una pasión. Yo no soy cineasta ni mucho menos, pero siempre mi papá me llevaba al cine cuando era niño, me inculcó este amor por el séptimo arte, partiendo por las animaciones antiguamente. Y después ya conocí, bueno, a través tuve también el privilegio de tener un excelente profesor, maestro como Guido Mutis, que también es fallecido. Y él es todo un símbolo en la historia de la cultura en Valdivia también. Y él nos hizo apreciar el cine desde otro punto de vista, digamos. Conocimos el cine de autor, el cine independiente, la historia del cine también. Apreciar el cine como una corriente artística, más que una entretención. Y eso fue, yo creo que vital para mi formación. Entonces ahí conocí directores tan importantes que me han influido también, obviamente, como por ejemplo el cine de Pasolini, Fellini, Stanley Kubrick, obviamente, de los chilenos Raúl Ruiz, qué sé yo. Son artistas, creadores que pueden pasar de la pintura al cine sin problema, porque su obra, digamos, trasciende más allá, como te digo, del cine comercial o a mero entretenimiento. Entonces, he hecho yo algunas producciones cinematográficas, más que nada. Yo me tocó dirigir una también, que fue un cortometraje experimental, que fue entretenido. Ahora estamos haciendo justamente una película, que pronto también se les puedo traer algunos avances, que es justamente acerca de la vida de un pintor, que es el pintor de mayor relevancia en la historia de Valdivia, que es Ricardo Ambante, que es un acuarelista. La importancia de él es que la ciudad de Valdivia se dio a conocer a través de sus acuarelas. Y un pintor que, como te digo, aparte de ser acuarelista, también está como, yo diría, dentro de los grandes maestros de la plástica nacional. Así que estamos trabajando en el documental de la vida de Ricardo Ambante con dos colegas. Es un trabajo bien interesante, porque aparte de plasmar la obra del creador, del artista, también lo vamos conociendo a él como persona, que es un personaje complejo, diría yo. O sea, pasa desde la aristocracia hasta compartir con gente que vive en la calle, por ejemplo, sin tener ningún tipo de prejuicio. Entonces es un personaje muy interesante. Eso es lo que estamos haciendo en cine. En cómic. Yo sé que organiza el Festival de Cómics Aguacero. Sí, claro. Bueno, como te decía, partimos en los 80 con estas revistas fanzine, que eran como de corte más político. Y después también conocimos un personaje que hemos tenido hartos privilegios de conocer maestros que tú los conoces cuando eres chico y nunca te vas a soñar que lo vas a conocer, ni mucho menos que vas a tener una amistad, una relación con ellos. Me refiero al pintor, bueno, también un pintor y historietista Oscar Vega. Él fue el creador de Mampato, el personaje Mampato y la revista Mampato, junto con Armstrong, que también es una de las revistas más importantes de la historia de Chile. Y lo conocimos por un proyecto, nos hicimos amigos y él trajo piezas únicas, ¿cierto? Estuvimos en Puerto Montt con él, estuvimos en Coyhaique también y en Valdivia, en la Universidad Austral. Hizo algunas charlas acerca de la historia de la narrativa gráfica y fue tan potente, digamos, ese encuentro con Oscar Vega, que de ahí surgió una idea de conformar una asociación de cómics aquí en Valdivia. Esto fue el año 2010, claro. Y ahí se formó Aguacero Cómics, que partió desde un taller que hice de lenguaje de cómics,
Y los chicos eran tan talentosos, tanto los guionistas como los ilustradores, que yo los motivé y empezamos a formar esta agrupación, la asociación. Después empezamos a publicar algunos fanzines. Lo interesante es que cada uno tiene su estilo bien marcado, entonces tampoco nos chocan los contenidos ni los estilos. Y a partir de eso surgió la idea de aglutinar, ¿no es cierto?, todo este mundo de narrativa gráfica, de guionistas, de ilustradores, etcétera, en un solo lugar. Y ahí creamos el Festival de Cómics de Valdivia, que es Aguacero, que ya lleva 5 versiones ya. Partimos con una cosa bastante pequeña, en la Watch también, donde pensamos que iba a llegar una cantidad de gente, digamos, no muy grande, porque en principio esto es de nicho, o sea, estos festivales son de nicho, aparentemente. Y nos llamó la sorpresa de que llegó mucha gente y querían que esto continuara, qué sé yo. Así que el segundo año ya lo hicimos en otro lugar, que es la Carpa de la Ciencia, que es un lugar bastante céntrico, que tiene mayor capacidad, y ahí empezaron a sumarse más editoriales, librerías, colectivos artísticos. Tenemos una competencia donde ya tenemos más de 60 obras, que queremos hacer una exposición con eso. Y hemos traído gente también que son relevantes, son íconos de la historieta nacional, como Erdi, por ejemplo, que hicimos un homenaje también a Diego Ló, que bueno, ya falleció, Pepo, etcétera. Y también hemos impulsado, yo creo, el surgimiento de nuevos valores. Vamos también previo al festival hacemos charlas, hacemos exposiciones acerca de la importancia de la narrativa gráfica dentro de la educación, y también que no se pierdan, ¿no es cierto?, estos íconos que yo mencionaba, que son importantes, porque al final, por ejemplo, el caso mío o la generación mía, a través de la historieta de Lobos, por ejemplo. Entonces es una herramienta educativa muy potente. Y eso yo creo que lo hemos logrado en estos 6 festivales. Así que, pero es un trabajo, de verdad que es un trabajo arduo, o sea, no te imaginas la cantidad de horas que significa planificar un festival así, porque siempre ha ido como de menos a más. Y lo que conversábamos antes de empezar la entrevista, que si tú no te ganas un fondo de estos concursables, puede ser Fondar, etcétera, la verdad es que claro que es muy difícil, porque si la vara ya está alta, es complejo en realidad. Sí. Ahora cuéntanos un poco más sobre las pinturas. La pintura, mira, bueno, en realidad estos tres lenguajes yo siempre trato como que estén interconectados también. O sea, si bien es cierto, claro, parte de mi estilo es gestual o asociado a lo onírico por un lado, también trato de, por aquí estamos viendo algunas obras, trato también de hacer un guiño con el cómics, que en realidad es casi inevitable eso, porque está bien conectado. Yo creo que la pintura para mí es bien especial eso, ¿no? Que cuando uno se acuerda cómo partiste o por qué partiste con la pintura, eso lo tengo muy claro. Y fue algo bien especial. Me acuerdo perfectamente que yo tenía como 8 años, estaba viendo una revista de mi papá, estas revistas que eran como no para niños, y de repente en las páginas centrales aparecía una entrevista a un pintor que era Roberto Mata, y salían sus obras, pero ya páginas completas. Y cuando yo vi esa imagen, fue tan potente que solamente ver esas imágenes detonaron que yo dije, no, yo soy esto, tengo que hacer esto. Fue una cosa por inmediata, ¿sí? Fue como una explosión en el cerebro, porque era tan potente la imagen que yo dije, no, esto yo tengo que hacerlo. Y fue bien especial eso, tenía como 8 años, todavía me acuerdo de ese momento. Y claro, y seguí yo con el tema de la historieta, etcétera, pero ya cuando en la adolescencia empecé a experimentar con técnicas mixtas, acuarela, tinta china, óleo, acrílico, y también mezclar pigmentos, etcétera.
Me fui por ese lado y después el 2009 hice un proyecto que mezclaba el cine con la pintura, que en el fondo, bueno, aquí hay algunas imágenes que no se ven tan amables algunas y otras hay de todo en realidad. Y justamente mezclar el cine de autor, el cine independiente, hacer como un estudio del doble paralelismo que existe entre estos dos lenguajes, entre el lenguaje pictórico y el lenguaje cinematográfico. Entonces en el fondo era como plasmar la cromática, ¿no es cierto?, o la atmósfera que tiene una película de autor en una tela. Y eso fue entretenido, interesante, pero también complejo, porque si tú eres cinéfilo, te gusta tanto el cine de autor, tienes una cantidad de películas que te gustan, que son interminables. Entonces, para tratar de plasmar eso en 25 o 15 pinturas, era una obra titánica, porque empecé a hacer como un listado de 100 películas, 50, llegué a 25, después llegué a los 15. Y lo más también interesante del proceso creativo es que empiezas a entender por qué esas 15 pinturas fueron y por qué otras no. Y ahí te das cuenta de que eso tiene otro significado, que va más allá de lo que estoy explicando de unir esos dos lenguajes. Tiene como un significado, yo diría, más que está conectado con el subconsciente. Por ejemplo, yo en ese listado aparecía Naranja Mecánica, que es una película bien conocida de Stanley Kubrick, que lleva varias versiones remasterizadas incluso porque sigue siendo vigente. Y también aparecía una película de Chaplin, de Charles Chaplin. Entonces yo decía, hay otra que es El Chacal de Nahuel Toro, que es una película emblemática chilena, de Miguel Litín. Entonces yo decía, ¿qué conexión tienen esas tres películas que aparentemente no son parecidas? Y si las empiezas a unir con estos hilos invisibles que aparecen, claro que tienen elementos en común. Por ejemplo, la Naranja Mecánica y El Chacal de Nahuel Toro prácticamente se tratan de lo mismo. En el fondo, tú sacas a una persona que es un delincuente, ¿no es cierto?, un antisocial, un sociópata, para que la sociedad o las instituciones lo puedan modificar su conducta, ¿no es cierto?, mejorarlo, y después lo ejecutan. Entonces hay un tema ahí que te lleva a la reflexión que es inmediata, digamos. Y eso de tratar de plasmarlo en pintura es un proceso bien interesante. Algunas son como reconocibles, que tú las ves y dices, ay, me acuerdo inmediatamente de esa película, y otras que son interpretaciones. Claro, ahí está por ejemplo El Ladrón de Bicicleta, que es una película del neorrealismo italiano, Twin Peaks, que también es otra película de David Lynch. Es una película bastante complicada, Salvo, que es una película de Pasolini, que no sé si es tan recomendable verla en un ánimo muy voluble, porque son experiencias fuertes en realidad, más que películas son experiencias. Claro que tiene, como les digo, tiene un significado, pero no es como para que tú las veas así de un solo golpe. Lo ideal es que hay una conversación previa. Ahí está Naranja Mecánica también. Hay otras películas como Pink Floyd, The Wall, están todas como conectadas, como les decía. Y esa fue la primera parte de esta serie de películas basadas en pinturas basadas en películas. Después la segunda parte se llamó Artefáctico, que también es bien parecido. Tiene que ver con películas que hablan acerca de la distopía, que es como una antiutopía, ¿no es cierto? Porque ahí está Blade Runner, que también está basado en una novela de Philip Dick, donde estas máquinas se revelan y por otro lado también hacen reflexionar al espectador acerca de que si las máquinas pueden ser más humanos que los propios humanos. Entonces ahí estaba justamente Blade Runner. Entonces son películas que, claro, obviamente trascienden por sus contenidos, ¿no es cierto?, por el peso, ¿cierto?, de su obra y también de su dirección de arte, por un lado. Hay una dirección de arte que es muy bien cuidada, sobre todo en esa película de Ridley Scott.
bueno, ahora estoy en la tercera parte, estoy más o menos atrasado, pero de esta misma serie, que también habla de estos procesos de cómo uno enfrenta la muerte y la redención. Es un tema bien denso, pero yo trato también de ponerle un poco de humor, porque sin humor no nos sostenemos. Entonces, claro, esa por ejemplo es otra película bien compleja, La Batalla de Chile, que es un documental de Patricio Guzmán. Esa directamente habla de los horrores de la dictadura. Una película que ganó varios premios en Francia, justo donde en ese buen fotograma se muestra a un periodista argentino que graba su propia muerte, digamos, en tiempo real. Entonces, claro, son películas que tienen un componente cultural y educativo fuerte, pero tienen que estar guiados, digamos, ojalá en este caso por docentes o por cineastas, para que uno entienda cuál es la idea del director, qué es lo que quiso expresar. No es porque sí, no. Sí. Anteriormente nos hablaba que tenía un proyecto educativo. Si nos podrías contarnos sobre él. Sí, bueno, mira, son varios. A ver, por un lado está este documental de Ambante, que bueno, seguimos con obviamente el festival. Y estamos con un proyecto que creo que lo vamos a plasmar de aquí al otro año, que es justamente este vacío que hay en cuanto a los contenidos infantiles. Pasamos de un tema súper denso, pero que están ligados a través de la creatividad también. O sea, contenidos o programas infantiles yo creo que ahora hacen falta. Entonces, bueno, con los chicos de Abocero estamos trabajando varios temas que son de contingencia, por ejemplo el patrimonio cultural, por un lado, con unos personajes que creamos para el Ministerio de la Cultura, que son los pachimonos, que están basados en animales endémicos de la zona, y cada uno tiene su perfil, sus características, y conocen comunas, y la gente digamos, conoce las comunas a través de las páginas de los patrimonios. Por otro lado tenemos los humedales historias del humedal, se llama, donde hay una garza y una ranita, ¿cierto? Que son personajes que viven en constante peligro de extinción, y eso lo plasmamos a través del lenguaje del cómics. Claro, están los humedales, como digo, están los pachimonos por otro lado, y también está la música, que la música es importante para los niños, ¿cierto? Bueno, entonces queremos hacer como una especie de, una mezcla que yo diría entre un Frankenstein entre 31 minutos y el profesor Rosa, cosas así. No sé qué puede salir de eso, pero yo creo que puede ser algo bueno, porque en realidad los chicos son muy talentosos, son muy creativos, hay guiones geniales, hay exponentes musicales obviamente que también hay en Valdivia, tenemos amigos que son del área de las artes escénicas, son actores que están dispuestos a colaborar. También hay chicos que, mire, cada uno tiene su talento. Hay jóvenes, en este caso yo trabajo con unos chicos que tienen Asperger, pero que tienen un talento increíble. O sea, ellos hacen impostación de voz, o sea, pueden dominar más, y no sé, yo escuché por lo menos unos 30 voces de personajes de caricaturas, y que son, o sea, tú cierras los ojos, los escuchas y suenan igual. Entonces es un talento innato. Y todo eso dentro de un formato de programa no necesariamente de televisión abierta, sino que puede ser un canal de YouTube o qué sé yo. Yo creo que tiene sentido porque es un espacio que se está perdiendo, sobre todo para los niños. Sí. Esa es como una idea que estamos desarrollando ahora pronto. Amigos, nos vamos a hacer un break, y a la vuelta les esperamos con más sorpresas.
Hemos visto imágenes y un pequeño tráiler de lo que se viene de paralelo para el cuarto capítulo. Y esta es una serie producida por Agrupación Cultural Conectarte y la Mesa de Jóvenes de Mafil. Queríamos saber si su opinión acerca de la serie, cómo la ve. Yo encuentro genial, digamos, la idea de hacer una serie acá en Mafil y con alumnos de enseñanza media, me parece potentísimo. De hecho, yo lo estaba compartiendo, bueno, también los chicos estuvieron en el festival, la quinta versión de Aguacero, tuvo bastante éxito en esa presentación. Y yo por mi parte, en algunos talleres que estoy haciendo en algunos establecimientos de acá de las comunas, estoy mostrando la serie para que también los chicos se motiven y conozcan que se hacen producciones audiovisuales, digamos, sin recursos, digamos, estatales o de Corfo, etcétera, pero están las ganas y habiendo motivación y habiendo un buen guión, ¿no es cierto? Yo creo que se pueden hacer cosas tan buenas como esta serie, así que los felicito de verdad, muy bueno. Ahora cuéntenos un poco de los proyectos que se vienen para los próximos años, a futuro. Bueno, el festival, mira, afortunadamente tenemos el apoyo de ProChile desde el año pasado y justamente ahora vamos a Santiago a firmar un convenio. El festival en su sexta versión ya tendría un espectro internacional, o sea, la competencia, ¿no es cierto?, se abre a un campo internacional y también con ProChile, que ellos se dedican a comercializar, a distribuir y difundir la narrativa gráfica y otras expresiones en ferias internacionales, ¿no es cierto? Y ellos nos van a apoyar trayendo artistas, historietistas de otras latitudes acá, en nuestro festival, y también nosotros poder visitar ferias extranjeras para mostrar el talento acá de Chile. Así que eso es una noticia que nos tiene bien contentos. También es una responsabilidad, porque obviamente dentro de ese contexto internacional tú tienes que subir, digamos, el nivel en general. Así que, pero nos tiene muy motivados. En pintura, como te contaba, estoy con la tercera parte de Ginecromía, que estoy atrasado, pero yo creo que este año ya sale y me quedan 3-4 obras pero ya... mejor que estén bien preparadas y con tiempo, claro que sí, que todo el lote. Así es. Son cosas que tienen su tiempo. Si te atrasas un poquito, bueno, la idea es que se justifique haciendo una buena exposición. Sí. Y en el cine vamos a presentar ahora en noviembre, que se cumplen 100 años del nacimiento de Ricardo Banter. Vamos a presentar un adelanto de la película, del documental. Este adelanto va a durar media hora y ahí contamos con algo que fue una sorpresa también. Que fue un privilegio tener el apoyo de un primo justamente de don Ricardo Banter, que físicamente es muy parecido y bueno, lo vestimos, ¿no es cierto?, con los atuendos del pintor. Como Ricardo Banter era un pintor de la vieja usanza, digamos, él salía a trabajar in situ, a la costanera, con su caballete, con su boinita, con su delantal. Y esas prendas todavía las tenía la viuda y la hija, Sofía, que también es acuarelista, y con eso nos ayudó un poco a producir la imagen de Ricardo Banter, y la verdad es que hicimos algunas tomas en el puente y varias personas se quedaban impactadas diciendo que era como una de vuelta a la vida, digamos, porque Ricardo Banter, para las personas que tienen más de 50 años o 45 años, él era un personaje que tú lo veías digamos, frecuentemente en todas las calles de Valdivia. Entonces era parte del paisaje de esta ciudad. Así que, como te digo, de aquí a noviembre vamos a presentar este avance, así que bueno, de ya están todos invitados. Y esta película tiene, por un lado, rescatar la memoria de este gran acuarelista, pero también rescatar la esencia de nuestra ciudad. ¿Y fecha aproximada del estreno completo de la película? Mira, no, como es una película, porque esto en principio iba a ser solamente un documental, pero teniendo un actor que es, yo diría, casi igual que el original, físicamente me refiero,
vamos a hacer un documental ficcionado. Eso quiere decir que hay que trabajar aparte de la investigación, esto tiene un proceso de guionización que no es menor, que requiere meses, digamos. Entonces hay un trabajo también de preparación actoral para esta persona que no es actor profesional, por lo tanto requiere más elaboración de tiempo. Así que queremos que el estreno ya definitivo de esta película o este documental ficcionado sea en noviembre del 2020. Así que eso también desde ya los invito, pero también los invito al avance que vamos a hacer este año, ¿ya? ¿El avance era? En noviembre, cuando se cumplen los 100 años de Ricardo Banter, justamente, sí. Este año. ¿Va a ser lanzado por...? Míralo, va a ser las dependencias del Club de la Unión, que es un lugar también emblemático en Valdivia, porque este pintor era parte, digamos, del directorio de este club. Y en caso que no podamos asistir, ¿lo vamos a poder ver en algún medio social? Sí, claro, vamos a subir estas dos versiones, que hay una que dura 2 minutos, que es para redes sociales, que es como un teaser pequeño, y este otro avance que dura 10 minutos, donde tú te haces una imagen más o menos ya preliminar de cómo es este artista, digamos. Para cerrar, queremos concluir y queremos darle un pequeño regalo, y si podría dejar su marca en la pizarra con un plumón permanente. Perfecto. Teníamos otro, este era el personaje más antiguo que tengo en Mephistos, y el lado A de otro personaje era este era un ser bastante casi abstracto, diría yo, pero tenía un nombre casi impronunciable, que era, lo voy a poner, se llama Dorknop, que era como una lágrima que pensaba, una cosa bien rara en ese tiempo. Y este era el personaje principal de la revista Mephistos, donde interactuaba con personajes de la política, que en realidad estábamos pensando justamente con Jan Consuper, que ustedes me imagino que lo conocen, estábamos pensando reflotar este personaje, porque la verdad que los políticos nos dan tanto tema, sí. Nos dan tanta pega que se justifica y te da para un almanaque incluso. Así que este otro año queremos hacer algo con este personaje, pero en versión 2.0. Queremos dar las gracias por la sintonía del día de hoy a don Eduardo igual, por prestarnos un poco de su tiempo. Este pequeño presente. Muchas gracias y que les vaya súper bien con el programa, y lo felicito. Gracias. Que lo abra. Vamos a abrirlo. Un tazón musical, ¿no? Bien. Para el cafecito. Queremos dejarle invitados para la próxima edición de este programa de entrevistas con un invitado sorpresa. El próximo mes, el último sábado. Muchas gracias.
Es que, Ainara, lo que pasa es que yo en ese corto, te voy a contar, mira, para que vean Para que no lo busquen. la mente, esa mente... A ver, tú has tenido una caja de zapatos guardada así por hartos años y de repente la abrí y hay telarañas, otras cosas así. No, pero fue genial. Estuvo buena esa, sí, Fue genial la grabación, fue entretenido, lo pasamos bien. La descripción me recuerda un video que anda dando vuelta que se llama Besa a la morsa. No sé si lo han escuchado. Sí, pues sí, no, pero esa era Exacto. terrible, sí, pues. Cuidado que este café, pero de aquí vaya a quedar arriba del techo, yo creo. Medio potente. ¿Tú quieres? No, gracias. Aprieta el botoncito de Ainara para que lo apague. Si no va a seguir cayendo. Déjala ahí que pague y no dice la gasolina. Entonces ahora menciona paralelo. Sí, pues ahora dice, ahí teníamos nuestra serie paralelo, serie suspenso, quedan 2 capítulos. Del lenguaje del cómics. Pausa.